Sin duda, una de las herramientas más confusas de Photoshop son los modos de fusión, y mucha gente no los usa porque no entiende bien qué hacen ni cómo funcionan. Sin embargo, son una herramienta muy útil y potente que deberíamos conocer si queremos controlar Photoshop, aunque sea de manera básica. Por eso, en este fototip vamos a tratar de explicártelos de la manera más sencilla posible. Y por supuesto, vamos a verlos de manera práctica para que aprendas para qué sirven y cómo puedes utilizarlos para mejorar tus fotografías. ¿Te quedas? Ya vimos en el fototip sobre el funcionamiento de las capas en Photoshop que si colocamos una capa por encima de otra, la superior cubre por completo a la inferior. Sin embargo, podemos hacer que ambas interactúen entre ellas y se combinen usando los modos de fusión. Si te fijas, en la parte superior de la ventana de capas encontramos un desplegable que por defecto siempre aparecerá en modo normal. Si lo pulsas, podrás elegir el modo de fusión que prefieras para que esa capa se funda con la capa que tiene por debajo, de múltiples maneras que veremos a continuación. Incluso podemos usarlos con las capas de ajuste. Los modos de fusión tienen mucha matemática detrás de su funcionamiento y por eso pueden resultar abrumadores de explicar y difíciles de entender. Así que en este fototip vamos a explicártelos uno por uno de la manera más sencilla posible y después veremos sus aplicaciones prácticas. Como te comentaba antes, podemos encontrar los modos de fusión en este desplegable de aquí arriba. Y como ves, tenemos 27 modos de fusión diferentes, organizados, eso sí, en 6 grupos, como veis separados por estas líneas divisorias. Los modos de cada grupo van a funcionar de manera similar, por eso están distribuidos en estos grupos. Vamos a ver primero el primer grupo, que llamaremos grupo normal. Los modos que aparecen en este grupo realmente no van a fusionar ambas imágenes, sino que ambas van a ser totalmente sólidas. Si colocamos la capa en modo normal, como veis, los píxeles son totalmente sólidos, no hay ninguna interacción de una capa con la otra, simplemente la capa de delante cubre por completo a la capa de atrás. La única manera que tendríamos de que estas dos capas interaccionaran entre sí sería bajándole la opacidad a la capa de arriba, para que dejara entrever un poco la capa que tiene por debajo. Pero aún así no estaríamos fusionándolas, simplemente lo que estamos haciendo es hacer que los píxeles de la capa de encima sean semitransparentes. Después tenemos el modo de fusión disolver. Y como veis, al pulsarlo no hemos conseguido nada, no ha cambiado nada la imagen. Entonces, ¿qué hace este modo? Solo vamos a ver el funcionamiento de este modo cuando tengamos píxeles semitransparentes, es decir, que la capa que tenga este modo de fusión tiene que estar desvaneciéndose de alguna manera, para que podamos notar sus efectos. Y lo vamos a ver muy fácil creando una máscara de capa, que como ya sabéis, se agrega desde este botón que tenemos aquí debajo de la ventana de capas. Como ya vimos, todo lo que pintemos en negro sobre la máscara de capa va a ocultar los píxeles de esa capa. Así que vamos a coger un pincel, lo vamos a configurar con un tamaño un poco grande y con una dureza a 0%, es decir, con el borde muy suave, y vamos a pintar en color negro sobre la máscara. Y aquí sí vamos a ver enseguida qué es lo que hace el modo disolver. Si volvemos a poner la capa en modo de fusión normal, veis que con la máscara que hemos creado desvanecemos el borde de la capa, haciendo que haya una transición muy suave entre ambas capas
y que incluso se integren de tal manera que aquí en la zona verde prácticamente no se nota que hay un cambio de fotografía. Sin embargo, al cambiar la capa a modo disolver, vemos que esta transición se convierte en unos pequeños puntitos, ¿no? En unos pequeños píxeles. Pues bueno, eso es lo que hace el modo disolver, ni más ni menos que convertir estas transiciones en un granulado de píxeles. Lo que conseguimos es no tener píxeles semitransparentes, sino que solo hay píxeles totalmente opacos o totalmente transparentes, y se simula este desvanecimiento haciendo que cada vez haya menos concentración de píxeles, consiguiendo este efecto granulado. Este no es un efecto que normalmente vayáis a utilizar en fotografía, a no ser que estéis buscando un acabado muy específico pictórico. Pero bueno, vamos a ver el funcionamiento de todos los modos igualmente para que sepáis cómo funcionan. El siguiente grupo es el grupo oscurecer y he preparado estas dos fotografías para mostraros cómo funciona. Los modos de fusión de este grupo van a tomar como referencia los píxeles de la capa superior para oscurecer los píxeles de la capa inferior. Vamos a ver primero el modo oscurecer. Este modo compara los valores de cada canal de la capa de encima con los de abajo y solo nos va a mostrar el píxel más oscuro de todas ellas. Por eso, si vamos moviendo esta capa de encima, veis que cuando estamos en una zona blanca se nos muestran los pajaritos. ¿Por qué? Pues porque los píxeles de la capa de abajo, la de los pájaros, son más oscuros que los de la capa de arriba, que en este caso en esta zona tienen un fondo muy blanquecino. Pero, en cambio, si colocamos los pajaritos en la pinza, como la pinza es más oscura, se nos va a mostrar la pinza en vez de los pájaros. Y si colocamos los pájaros en esta zona más grisácea, veis que se combinan y se va a mostrar solamente la parte más oscura de cada capa. Cuando los pájaros son más oscuros, se muestran los pájaros, y cuando este cubo de madera es más oscuro, se muestra el cubo de madera. Los demás modos funcionan de manera parecida. El siguiente modo que tenemos es el modo multiplicar. Este modo multiplica los píxeles de la capa superior para que estos oscurezcan a los de la capa inferior. Así pues, se muestra una mezcla más oscura de los tonos de ambas capas. Por eso se integra mejor que el modo oscurecer, porque combina ambas capas y así queda más natural. Después tenemos el modo subexponer color, pero con estas imágenes no os lo puedo mostrar bien porque, como veis, son dos imágenes en blanco y negro. Así que nos vamos a ir a este otro ejemplo en el que tenemos estas dos imágenes, que aquí sí que ya disponemos de color para mostrar este modo. Con el modo subexponer color, lo que vamos a conseguir es algo parecido al modo multiplicar, pero también se va a sumar la saturación de los píxeles de ambas capas, creando unos tonos muy saturados y contrastados. Como veis, la fotografía de las acuarelas nos viene genial para que veáis cómo interaccionan diferentes colores con la capa de abajo. Y finalmente, en este grupo nos encontramos con color más oscuro. Este modo funciona de manera similar al modo oscurecer, pero sin comparar los canales, es decir, directamente compara los píxeles de cada capa y nos muestra el tono más oscuro, ni más ni menos. Por eso se crean unas transiciones más duras que con el modo oscurecer. Si veis, en el modo oscurecer teníamos unas transiciones más suaves, unos bordes no tan duros y se integraba mejor. Así que dependiendo de la fotografía y dependiendo del efecto que estéis buscando, pues quizás os convenga más utilizar uno u otro. A continuación nos encontramos con los modos de fusión del grupo aclarar. Y para mostrároslos he preparado estas dos fotografías, una fotografía muy oscura y por encima una capa muy luminosa. ¿Por qué? Pues porque los modos de fusión de este grupo lo que van a hacer es tomar como referencia los píxeles de la capa de arriba para aclarar los píxeles de la capa de abajo.
Es decir, hacen lo mismo que los modos de fusión del grupo oscurecer que acabamos de ver, pero al revés. Los del grupo oscurecer tomaban como referencia los píxeles de la capa de arriba para oscurecer los de la capa de abajo y estos van a hacer lo contrario. Van a tomar como referencia los píxeles de la capa superior para aclarar los píxeles de la capa de abajo. El primer modo que nos encontramos es el modo aclarar, que lo que hace es comparar los valores de cada canal de la capa de encima con los de abajo y nos va a mostrar el píxel más claro de todas ellas. Por eso en las zonas oscuras siempre nos está mostrando este bokeh dorado, pero en el momento en el que este bokeh dorado se cruza con alguna de las luces de la ciudad, como veis, al ser los píxeles más claros de estas luces de la ciudad, se van a mostrar por encima de los píxeles de este bokeh dorado. El siguiente modo de este grupo es el modo trama. Como veis, este modo es algo diferente. Lo que hace es tomar los píxeles de la capa superior para que estos aclaren a los de la capa inferior. Es decir, nos muestra tan solo los tonos más claros de la capa superior, pero tomando como referencia los tonos de la capa inferior. Es por eso que las luces de ambas capas en este modo se fusionan mejor y quedan más integradas las unas con las otras. El siguiente modo que nos encontramos es el modo sobreexponer color. Funciona de manera similar al modo trama, pero también suma la saturación de los píxeles de ambas capas, creando así unos tonos muy saturados y contrastados. Como veis, se crea un efecto pictórico muy bestia, pero recordad que siempre podéis bajarle la opacidad a la capa para conseguir que esta fusión quede más suave. El siguiente modo de fusión que nos encontramos es el modo sobreexposición lineal o añadir. Este modo incrementa el brillo de la capa inferior en base al brillo de los píxeles de la capa superior. Cuanto más claros sean los tonos de la capa superior, más se aclararán los tonos de la capa inferior. Como veis, se aclaran los tonos más que con el modo aclarar, pero sin saturar tanto los colores como con sobreexponer color. Y finalmente nos encontramos con el modo de fusión color más claro, que básicamente hace lo mismo que el modo de fusión color más oscuro, pero al revés. Es decir, compara los píxeles de cada una de las capas y nos muestra el tono más claro. Por eso las transiciones entre una capa y la otra pues son más duras y no quedan tan difusas como en el modo aclarar. El siguiente grupo de modos que nos viene es el modo contraste. Y para enseñároslos tengo estas dos capas. Los modos de fusión del grupo contraste son una mezcla entre los modos anteriores, es decir, se mezclan los modos de fusión del grupo oscurecer con los del grupo aclarar. Esto crea un incremento del contraste de la imagen resultante. El primer modo que nos encontramos es el modo superponer, que es una especie de mezcla entre el modo multiplicar y el modo trama. Lo que hace es aplicar el modo multiplicar en las zonas más oscuras, es decir, en las sombras, y el modo trama en las zonas más claras, es decir, en las luces. Así pues, se obtiene una imagen mucho más contrastada donde tanto las luces como las sombras adquieren mayor fuerza. Después nos encontramos con el modo luz suave, que es una variante del modo anterior, pero con un efecto mucho más sutil. Es decir, hace lo mismo que el modo superponer, pero de una manera mucho más suavizada. Y después nos encontramos con el modo luz fuerte, que es lo mismo pero al revés. Es una variante del modo superponer, pero con un efecto mucho más agresivo, más potente. Así que bueno, pues dependiendo de las fotografías y del resultado que queráis conseguir, podéis optar por uno u otro. A continuación nos encontramos con el modo de fusión luz intensa, que es una combinación entre los modos subexposición lineal y sobreexposición lineal. Al igual que el modo superponer aplicaba uno a las luces y el otro a las sombras, pues este hace lo mismo.
El modo subexposición lineal se aplica a las zonas más oscuras y el modo sobreexposición lineal se aplica a las zonas más claras. Al igual que ocurría en estos dos modos, con el modo de fusión luz intensa también vamos a conseguir unos colores muy saturados y contrastados. Después nos encontramos con el modo luz lineal, que también combina los modos subexposición lineal y sobreexposición lineal, al igual que hacía luz intensa, pero sin saturar ni contrastar tanto los colores, con lo cual obtenemos un efecto un poquito más sutil. A continuación encontramos el modo de fusión luz focal, que es una especie de combinación entre los modos de fusión oscurecer y aclarar, con lo que conseguimos un mayor contraste en la imagen resultante. Y finalmente, en este grupo tenemos el modo de fusión mezcla definida. Este modo nos muestra píxeles o 100% blancos o 100% negros por cada uno de los canales de la imagen, es decir, no hay tonos grises intermedios en cada canal. Es por eso que la imagen resultante tiene transiciones muy duras entre sus píxeles y tan solo tiene colores básicos, porque al no tener píxeles semitransparentes entre cada uno de los canales, no puede haber combinaciones de colores más complejas. El siguiente grupo de modos de fusión es el grupo invertir. Y para mostraroslo tengo aquí dos imágenes muy distintas. Por una parte tengo una imagen con un fondo negro y este humo blanco, y por otra parte tengo lo contrario, una fotografía muy nevada en la que predominan los tonos blancos. Lo que van a hacer estos modos de fusión es invertir los colores de la capa inferior tomando como referencia la capa superior. Vamos a conseguir efectos bastante raros y que normalmente no vais a utilizar en vuestras fotografías, pero bueno, nunca se sabe. Si os gusta experimentar con las imágenes y conseguir efectos muy creativos y pictóricos, es posible que os pueda venir bien. El primer modo de fusión que encontramos es el modo diferencia. Se resta la diferencia entre ambas capas por cada canal, invirtiendo los valores positivos y negativos resultantes. ¿Esto qué significa? Pues que se nos muestra exactamente el color contrario al resultante. Si por ejemplo lo aplicamos en una imagen que tenga color, como por ejemplo esta que veíamos antes, veis que se nos muestran exactamente los tonos contrarios a los que se mostrarían en una fusión normal. El siguiente modo de fusión que encontramos es el modo exclusión, que como veis nos muestra unos tonos más grisáceos que el modo anterior. Así como en el modo diferencia los tonos similares se vuelven negros, en el modo exclusión se vuelven más grisáceos, dando como resultado un efecto más suavizado. A continuación encontramos el modo de fusión restar, que lo que hace es sustraer los valores de los píxeles de la capa inferior usando los de la capa superior, oscureciendo así los píxeles claros de la capa superior. Hace algo similar a los modos anteriores, pero en esta ocasión se utiliza el valor promedio de la luminancia de cada uno de los tres canales de la imagen. Y finalmente encontramos el modo de fusión dividir, que hace lo mismo que el modo restar, pero al revés, es decir, los píxeles más oscuros de la capa superior se aclararán. Y para finalizar nos encontramos con el último grupo, que es el grupo color. Por eso he preparado aquí estas dos capas tan coloridas para mostrároslo. Los modos de fusión de este grupo combinan los valores de tono, saturación y luminosidad de ambas capas. ¿Pero cuáles son esos valores? Si no los conocéis, vamos a irnos aquí al selector de colores de toda la vida de Photoshop y enseguida vais a saber cuáles son. Cuando nosotros elegimos un color, sea cual sea, vemos aquí que en realidad es una combinación entre estos tres valores. El valor H, que es hue o tono, el valor S, que es saturation, saturación, y el valor B, que es brightness, el brillo, la luminancia o luminosidad
de este tono. Así pues, estos modos de fusión van a tomar estos valores para fusionar la capa de arriba con la de abajo. El primero que nos encontramos es el modo de fusión tono. Este modo conserva la luminosidad y la saturación de la capa inferior, pero muestra solamente el tono de la capa superior. Es decir, usa la información de luminosidad y de saturación de la capa de abajo para crear los colores de la capa superior utilizando su tono como base. Después nos encontramos con el modo de fusión saturación, que de la misma manera que en el modo tono, en este modo lo que conseguimos es que se tomen como referencia el tono y la luminosidad de la capa inferior y se conserve la saturación de los colores de la capa superior. Es por eso que esta zona aparece en blanco y negro, porque es blanca en la capa superior. Con lo cual eso significa que está totalmente desaturada. El siguiente modo que encontramos es el modo color, que lo que hace es crear el color tomando como referencia la luminosidad de la capa inferior, pero la saturación y el tono de la capa superior. Y finalmente nos encontramos con el modo de fusión luminosidad, que toma como referencia la luminosidad de la capa superior, pero el tono y la saturación de la capa inferior para crear los colores. Como veis, estos tres modos funcionan igual, pero tomando como referencia en cada uno de ellos la saturación, el color o la luminosidad de la capa de arriba para modificar los colores de la capa de abajo. Y listo, ya hemos visto los 27 modos de fusión de los que dispone Photoshop para fusionar y combinar capas como mejor nos venga. Pero ahora os preguntaréis una cosa, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Porque sí, hemos aprendido qué hace cada uno, pero realmente, ¿qué aplicaciones tiene esto de manera práctica en fotografía? Como os comentaba antes, normalmente no vamos a utilizar todos los modos de fusión. Habéis visto que hay modos muy raros, muy pictóricos y que realmente, a no ser que queramos obtener un acabado muy surrealista, no los vamos a utilizar jamás. Sin embargo, hay otros que van a ser muy útiles en fotografía. Así que a continuación vamos a ver 5 ejemplos prácticos del uso de los modos de fusión. La aplicación práctica más sencilla y más común es utilizarlos para contrastar más la imagen. Simplemente vamos a duplicar la capa, que ya sabéis que se hace desde botón derecho duplicar capa o pulsando el atajo de teclado Control más J o Comando más J si estáis en Mac. Y después vamos a poner la capa duplicada en modo de fusión luz suave. Bueno, realmente podríamos ponerla en cualquiera de los modos de fusión del grupo contraste, pero luz suave, al ser el más sutil, es el que nos va a dar mayor juego para que la fotografía quede natural. Pero como veis, podríamos utilizar luz fuerte o superponer, por ejemplo, para conseguir todavía más contraste. Yo lo voy a poner en luz suave, como os comentaba. Fijaos, con un solo clic, la cantidad de contraste que hemos ganado en la fotografía. Y ya sabéis que siempre podéis bajarle la opacidad a la capa si creéis que el efecto es demasiado exagerado. Otro ejemplo del uso de los modos de fusión que se usa mucho en fotografía es utilizar el modo aclarar para sumar luces. Por ejemplo, como veis, aquí tengo diferentes light paintings con un mismo encuadre que podemos perfectamente sumar utilizando este modo de fusión. Simplemente colocamos la capa en modo de fusión aclarar y sumamos estos dos light paintings, porque como comentábamos antes, el modo de fusión aclarar lo que nos va a hacer es mostrarnos los píxeles más claros de cada capa. Así que vamos a poder ir agregando diferentes iluminaciones siempre y cuando, eso sí, tengamos las fotografías con un mismo encuadre.
Como veis, si sumamos luces que están en un mismo sitio, puede que queden un poco mal, como es el caso. En este caso, por ejemplo, deberíamos eliminar estas dos capas y quedarnos tan solo con la capa de la bola. Y lo mismo que os decía antes, podemos también bajarle la opacidad a algunas de las capas para conseguir que el efecto quede más sutil. Como veis, en este caso, al ser de noche, lo que también se nos suman son las luces de las estrellas, con lo cual las estrellas quedan repetidas. Así que en este caso, pues sí que deberíamos crear una máscara de capa, que como ya sabéis, la podemos agregar usando el icono de aquí debajo. Y deberíamos pintar en negro las luces que no queramos que se vean. En este caso, por ejemplo, la zona de las estrellas, para que no queden repetidas. Como veis, de una manera muy sencilla hemos conseguido crear un light painting bastante complejo utilizando diferentes tomas. Este es el mismo sistema que utilizamos, por ejemplo, para juntar diferentes rayos o diferentes estrellas fugaces en una toma. Al fin y al cabo estamos sumando luces. Por ejemplo, aquí tengo estas dos fotografías, como veis también tienen un mismo encuadre, en las que han caído diferentes rayos, así que podemos perfectamente sumar todos los rayos en la misma toma utilizando el modo de fusión aclarar. Como veis, se suman las luces nuevas, los rayos, el reflejo de los rayos y esta farola que también se iluminó más intensamente. Como veis, con un par de clics podemos sumar todos los rayos que queramos o, por ejemplo, todas las estrellas fugaces que hemos capturado en una misma lluvia de estrellas, como hicimos en el fototip de fusión de estrellas fugaces. Otro ejemplo práctico del uso de los modos de fusión en fotografía es emplearlos para aclarar y contrastar una fotografía que haya quedado bastante apagada, por ejemplo, cuando disparamos en un contraluz como en este caso. Al igual que antes, vamos a duplicar la capa y en este caso la vamos a colocar en modo de fusión sobre exposición lineal. Lo mismo que os comentaba antes, a lo mejor en alguna otra fotografía os puede venir bien el modo sobreexponer color. En este caso a mí me parece que contrasta demasiado y satura demasiado los colores, pero lo dicho, dependiendo de la fotografía os vendrá mejor uno u otro, o incluso el modo trama, aunque en este caso a mí me la deja demasiado descontrastada y tampoco me gusta. Pero lo de siempre, esto es cuestión de ir experimentando y utilizar en cada fotografía el modo que mejor os venga. En este caso, sobreexposición lineal yo creo que es el modo que mejor nos viene. Por supuesto, es un efecto muy bestia, no vamos a utilizar esto al 100%, vamos a bajarle un poquito la opacidad hasta conseguir que nuestra modelo quede bien expuesta y eso sí, en este caso sí nos interesaría crear una máscara de capa. ¿Por qué? Porque sí hemos ganado iluminación en la modelo, pero estamos quemando un poquito el fondo. Así que simplemente a mano alzada, no nos hace falta ni siquiera ser muy precisos, con la selección de lazo vamos a seleccionar a nuestra modelo vamos a agregar una máscara de capa que, como ya hemos visto antes, se agrega desde el icono de aquí abajo y ahora, como veis, queda el borde muy feo, muy marcado, un corte ahí que se ve demasiado. Pero como os decía, no tenemos que ser muy precisos porque lo que vamos a hacer ahora es desvanecer ese borde. ¿Cómo? Dándole doble clic a la máscara de capa para abrir sus propiedades y desvanecer el borde bastante, en este caso, para que quede muchísimo más difuso. Como veis ahora, sí que ganamos esa iluminación tan solo en nuestra modelo sin afectar demasiado al fondo. Incluso si quisierais afectar un poquito al fondo, también podéis bajarle aquí la densidad. Lo que hacemos al bajar la densidad de la máscara es conseguir que el negro de la máscara, que es lo que hace es ocultar por completo la capa, quede un poco grisáceo, con lo cual significa que va a mostrar un poquito de esta capa.
Así que podemos ir jugando con la densidad para que el efecto que hemos creado con la sobreexposición lineal sí afecte en parte al fondo. Y listo, como veis también en un par de clics, sabiendo utilizar los modos de fusión, podemos mejorar una fotografía muy rápidamente. Jugando un poco también con lo mismo, podemos aclarar los ojos de nuestros modelos e incluso conseguir que el color del iris se vea mucho más potente. Vamos a duplicar la capa también y vamos a seleccionar tan solo el iris. Podemos utilizar cualquier selección. Yo, por ejemplo, voy a utilizar selección rápida. Como selección rápida no nos termina de seleccionar bien el iris, podemos perfectamente mezclar otras selecciones. En este caso, con el lazo, pulsando la tecla Alt, vamos a poder restar la zona que no queremos seleccionar, que en este caso son las pestañas. Y muy bien, ahora que ya tenemos el iris seleccionado, volvemos a agregar una máscara de capa para que el modo de fusión solamente afecte, en este caso, al iris. Y vamos a cambiar el modo de fusión a sobreexponer color. En este caso, sí nos interesa sobreexponer color porque lo que hace es contrastar mucho y saturar mucho los colores. Si queremos darle al color de los ojos una buena potencia, sobreexponer color nos vendrá muy bien. Pero lo mismo que os decía antes, dependiendo de la fotografía y del resultado que queráis conseguir, quizás os guste más jugar con sobreexposición lineal o con trama. En este caso a mí no me gusta demasiado cómo quedan, así que prefiero sobreexponer color. Voy a alejarme un poquito otra vez. Al igual que antes, es un efecto demasiado agresivo, por eso vamos a bajarle un poquito la opacidad a la capa, porque lo que buscamos es darle un poquito de potencia a la mirada, pero que quede bastante natural, que no quede demasiado exagerado. Pero como veis, simplemente con este gesto, la mirada del modelo gana muchísima más fuerza y podemos ver mejor esos ojos verdes que habían quedado bastante en sombra y se perdía un poco ese color tan bonito que tiene. Y finalmente, también podemos utilizar los modos de fusión para aplicar overlays en nuestras fotografías. Ya vimos un fototip específico sobre las overlays, así que si os gusta el tema y queréis profundizar en él, os recomiendo que le echéis un vistazo. Aquí, como veis, tengo una overlay de una luz solar con fondo negro. Así que para eliminar este fondo negro y quedarnos tan solo con esta iluminación, que es lo que nos interesa, tendremos que colocar esta overlay en modo de fusión trama. Con esto conseguimos que el negro desaparezca por completo y nos quedemos tan solo con este brillo tan natural, que además es que queda muy realista. Lo colocamos perfectamente aquí como si estuviera el sol saliendo por la montaña. Y como veis ganamos este brillo, este reflejo tan bonito, tan atractivo, en tan solo un clic. Siempre es importante que cuando agreguéis este tipo de efectos de iluminación tengáis en cuenta la iluminación real de la fotografía, para colocar siempre las luces en la dirección correcta y que queden más naturales y mejor integradas. También podemos encontrar overlays con el fondo en gris medio. El fondo gris medio también tiene un modo de fusión que se elimina fácilmente y es con el modo de fusión luz lineal. Al igual que con el modo trama eliminábamos ese fondo negro del overlay, si tenemos un fondo gris utilizaremos el modo luz lineal. Y listo, ya ves que hay un montón de aplicaciones diferentes para los modos de fusión en fotografía. Ya has visto que los modos de fusión pueden resultar algo confusos si nos quedamos tan solo en la teoría. Por eso es importante que les pierdas el miedo y experimentes con ellos. Pruébalos con diferentes tipos de capa y con diferentes opacidades para encontrar efectos más sutiles o más potentes, dependiendo de tu gusto. Atrévete a jugar con ellos.